La casa había estado vacía durante años, una estructura olvidada al final de un callejón sin salida solitario donde nadie se atrevía a quedarse por mucho tiempo. Estaba en un aislamiento espeluznante, sus ventanas oscuras como ojos huecos mirando en blanco a la calle sin vida. Una vez que un encantador hogar suburbano había caído en decadencia desde hacía mucho tiempo, su revestimiento blanco se desvaneció a un gris opaco, rayado con mugre y años de abandono. El techo se hundió ligeramente en los bordes, como agotado de sostenerse unido, y la chimenea, una vez robusta, ahora se derrumbó en su pico, arrojando trozos de ladrillo sobre el césped cubierto debajo. Una canaleta oxidada colgaba del lado de la casa, balanceándose ligeramente en la brisa, chillando cuando el viento presionaba demasiado contra ella. El patio delantero, una vez cuidadosamente recortado y forrado con los lechos de flores, se había convertido en un desorden salvaje, enredado. Las malas hierbas crecieron sin control, arrastrándose por los lados de la barandilla del porche como dedos agarrando algo invisible. La hierba, quebradiza y seca, agrietada bajo los pies, dando paso a manchas de tierra y raíces que se retorcían en patrones antinaturales. Las hojas muertas, remanentes de incontables otoños pasados, se habían reunido en montones sin vida contra la fundación, nunca perturbadas, como si esperaran a que alguien las limpiara. Pero nadie vino. Las ventanas estaban cubiertas por una gruesa película de polvo, oscureciendo lo que había más allá de ellas. En días nublados, no reflejaban nada en absoluto, se mezclaban perfectamente con las sombras que se aferraban al exterior de la casa. Sin embargo, en las noches iluminadas por la luna algo de ellos se sentía mal, demasiado oscuro, demasiado vacío, como si la casa absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Las cortinas, desaparecidas e inmóviles, colgaban rígidamente en su lugar, nunca cambiando incluso cuando una tormenta aullaba por el barrio. El porche, una vez un lugar de bienvenida, se había convertido en algo completamente distinto. Ya no tenía el calor de las noches de verano cuando las familias se habían reunido bajo el brillo de una luz de porche, ni resonaba con el crujido de una mecedora suavemente balanceándose en la brisa. El tiempo lo había despojado de toda familiaridad, dejando solo la cáscara de lo que había sido. El aire a su alrededor era pesado, estancado, como si la casa misma estuviera aguantando su respiración, esperando. Los escalones de madera, retorcidos por años de lluvia y negligencia, gimieron bajo la más mínima presión, no con el desgaste natural de la madera vieja, sino con algo más deliberado, como una advertencia susurrada para volver atrás. Cada crujido sentía propósito, como si la casa pudiera sentir el peso de una presencia sobre ella, reaccionando a la perturbación con un sonido que se arrastraba debajo de la piel. La barandilla no era mejor, una vez fuerte y recién pintada, ahora una ruina retorcida. La madera se había dividido en varios lugares, formando astillas dentados que saltaban hacia afuera como huesos rotos. Las capas de pintura blanca no simplemente se habían pelado, sino que se habían enroscado en tiras largas y quebradizas, colgando como carne muerta del marco en descomposición. Se desplomó en el toque más ligero, derrumbándose en polvo fino como si la casa estuviera derramando su piel, exponiendo la madera podrida debajo. En algunos lugares, la barandilla se había derrumbado por completo, dejando tras de sí horripilantes huecos como dientes faltantes en una sonrisa esquelética. Los postes restantes se inclinaron ligeramente hacia adentro, dando la impresión de que la casa no solo se estaba deteriorando, sino cambiando, torciendo, casi observando. La puerta principal estaba en marcado contraste con el resto del porche. Aunque descolorido y marcado por el tiempo, no se había podrido, ni había deformado como el resto de la estructura. Su madera se mantuvo firme, inflexible, como si resistiera la decadencia que la rodeaba. Los rasguños profundos mancharon su superficie, delgada y deliberada, como si algo hubiera arrastrado sus uñas a través del grano en trazos lentos y metódicos. Los arañazos no eran las marcas erráticas del tiempo de los animales, eran demasiado uniformes, demasiado decididos, cada uno se arrastraba hacia abajo en líneas dentadas que nunca llegaban al umbral. El mango de latón, embotado y empañado, debería haber sido cubierto de mugre como todo lo demás, pero no lo fue. Permaneció extrañamente limpia, intacta por el polvo, como si hubiera sido girada, presionada, agarrada por manos invisibles, a pesar del largo abandono de la casa.
El umbral de la puerta llevaba una presencia, una fuerza invisible que parecía irradiar de la misma madera, engrosando el aire con un peso casi sofocante. No era una puerta simple, sino un límite, una barrera entre el mundo en decadencia afuera y algo más, algo que no deseaba ser perturbado. Cuanto más se acercaba, más parecía cambiar la atmósfera, cada vez más densa, presionando hacia adentro como si la casa misma estuviera consciente de la intrusión. El silencio circundante no era la quietud pacífica de un lugar abandonado, sino algo mucho más deliberado, un silencio antinatural que se sentía demasiado delgado, esperando ser roto. La puerta no estaba simplemente cerrada, sino que parecía un centinela oscuro que protegía lo que había más allá. Llevaba un final inquietante, no solo cerrado, sino sellado, como si no hubiera sido destinado a ser abierto de nuevo. La madera, aunque meteorizada, no tenía señales de astillamiento, ni huecos ni deformación a partir del tiempo. Se sentía robusto, inflexible, como si resistiera incluso la idea de ser tocado. Aquellos que estaban demasiado cerca casi podían sentir algo más allá de él, no un sonido, no una voz, sino un sentimiento, un peso, una presión, una presencia justo más allá de la superficie, enrollado como un aliento sostenido en anticipación. Cuanto más tiempo permanecía uno delante de la puerta, más insoportable era el silencio. No era la quietud de una casa vacía, sino el silencio pesado y opresivo de algo que observaba, escuchaba. Las sombras a lo largo del pórtico parecían más profundas aquí, más tangibles, extendiéndose antinaturalmente hacia el umbral, como atraídos hacia él. La luz no tocó el espacio alrededor de la puerta como debería. Se atenuó en los bordes, retrocediendo ligeramente, dejando un vacío débil, casi imperceptible donde la iluminación debería haber alcanzado. Era como si la casa misma resistiera al mundo exterior, tragando lo poco brillante que se atrevía a acercarse demasiado. Incluso a plena luz del día, la puerta se sentía como una abertura hacia otra cosa, algo más oscuro, como si no perteneciera al mundo que la rodeaba. No era solo una entrada, sino un vacío, un espacio donde el tiempo no pasaba como debía pasar. El aire cercano se sentía más pesado, cargado de una presencia táctica que presionaba contra la piel como estática antes de una tormenta. La misma luz parecía reacia a alcanzar el umbral, atenuándose contranaturalmente a medida que se acercaba, proyectando sombras que se extendían demasiado, como si tuvieran miedo de traspasar el marco. Las dimensiones de la puerta estaban sutilmente equivocadas, pero no de una manera que la mente pudiera racionalizar fácilmente. El marco parecía demasiado alto de un vistazo, sin embargo, cuando uno se centró en él, se redujo de nuevo a un tamaño normal, solo para que la incomodidad inquietante para volver la atención del momento vaciló. Los bordes de la puerta estaban ligeramente desalineados, creando la ilusión de que se inclinaba hacia adentro, haciendo señas. La madera parecía intacta por el tiempo, a pesar de que el resto de la casa se desmoronaba, la superficie lisa y oscura, como si se conservara por razones más allá de la comprensión humana. Aquellos que se encontraron mirando demasiado tiempo sintieron un malestar que no venía de sus propios pensamientos, sino de algo externo, algo que persistía justo más allá de la puerta, observando desde el otro lado. Un pánico silencioso entraría en sus pechos, una sensación de aprieto, como si las manos invisibles hubieran comenzado a empujarlos hacia adelante, instándoles a dar un paso más cerca. No era una fuerza violenta, ni un empujón ni un apretón, sino una invitación lenta e insidiosa, un susurro en el borde de la conciencia que sugería cruzar el umbral era inevitable. Cuanto más tiempo estaba uno delante de la puerta, más difícil se hizo mirar hacia otro lado. La injusticia se hizo más pronunciada, el espacio dentro del marco ya no aparece como simple oscuridad, sino como algo más profundo, algo que parecía cambiar, respirar. Era como si la puerta no solo ocultara una habitación, sino toda una ausencia de lugar, un espacio que nunca había pertenecido a la casa en absoluto. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el timbre aún funcionaba. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el timbre aún funcionaba. Sin embargo, a pesar de su abandono, el timbre aún funcionaba. Era un botón de latón anticuado, colocado en la puerta de madera, enmarcado por una placa de metal empañada. El cableado debería haberse corroído, el mecanismo debería haber fallado después de años de negligencia. Pero permaneció prístina,
intacta por el tiempo. Nadie había vivido en la casa durante más de una década, y sin embargo, sonó el timbre. Los vecinos se habían acostumbrado a la escalofriante campana que ocasionalmente resonaba por la calle. Nunca siguió un patrón, a veces permanecería en silencio durante semanas, solo para sonar 3 veces seguidas al final de la noche. Otras veces, repicaba a plena luz del día, crujiente y claro, aunque nadie se paraba en el porche. Los niños que jugaban cerca de la casa juraban ver sombras moviéndose detrás de las cortinas, aunque las ventanas estaban cubiertas de polvo grueso desde el interior. Algunos culparon al cableado defectuoso, aunque los electricistas habían dejado de tratar de explicarlo hace mucho tiempo. No hay electricidad en la casa, no hay circuitos conectados a la campana. Debería haber sido imposible, pero el sonido persistió. Una campana mecánica, ni alegre ni acogedora, sino hueca, como si algo profundo dentro de las paredes estuviera respondiendo a una llamada que nadie había hecho. Los que se aventuraban cerca de la casa a menudo hablaban de un sentimiento abrumador de inquietud. El aire alrededor del porche siempre se sentía más frío que el resto de la calle, incluso en la altura del verano. Una extraña presión se instaló sobre el pecho cuando estaba de pie demasiado cerca, como si la atmósfera misma se engrosó, haciendo más difícil respirar. Los escalones de madera crujían bajo los pies, no con el gemido natural de la madera envejecida, sino con un sonido deliberado y casi expectante, como algo que se mueve justo debajo de la superficie. El timbre sonó solo cuando nadie estaba mirando. Las cámaras instaladas para grabar no captarían nada más que la quietud, sin embargo, el momento en que los ojos fueron desviados, el timbre sonaría de nuevo. Nadie vio nunca el botón deprimirse, pero el sonido resonaba a través de la casa vacía de todos modos. Un tono nítido y metálico, reverberando por los pasillos desde hace mucho tiempo abandonado. Los conductores de reparto se negaron a acercarse al porche. El cartero dejó paquetes en el borde de la pasarela. Los animales extraños no pondrían un pie en la propiedad, dando a la casa una amplia litera como si sintieran algo merodeando justo debajo de su exterior decaído. Los pocos que se atrevieron a apretar el timbre de la puerta describieron una sensación inmediata y abrumadora de equivocación, como si algo en el interior de la casa hubiera vuelto su atención hacia ellos. Nadie abrió la puerta. Sin embargo, la sensación de ser observado, de algo que se está desplazando fuera de la vista, nunca se desvaneció. Mientras más tiempo permaneciera uno, más opresivo se volvía. Una presencia susurrante, presionando contra la piel, la débil sensación de movimiento en las ventanas oscurecidas, lo suficiente para hacer que la mente cuestione lo que había visto. No era solo el sonido lo que perturbaba a la gente. Fue lo que siguió. Los que habían oído el timbre demasiadas veces, los que habían estado demasiado tiempo en el porche, reportaron extraños sucesos en sus propias casas. El sonido de sus propios timbres sonaba en la oscuridad de la noche, aunque nadie estaba afuera. Desmayos, ruidos de golpeteo que resonaban a través de sus pasillos. La sensación escalofriante de que algo los había seguido, permaneciendo poco más allá de su vista. Un hombre, habiendo cometido el error de permanecer demasiado tiempo junto a la puerta, afirmó que había visto algo dentro. Una figura imposiblemente alta, imposiblemente delgada parada justo más allá de la puerta, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Había huido sin mirar hacia atrás, pero a partir de esa noche, su propio timbre sonó exactamente a las 3:12 am, todas las noches sin falta. Nunca nadie estuvo allí. Se difundieron informes de acontecimientos similares. El timbre se había convertido en una advertencia, una llamada. No sonó al azar, sino con propósito, seleccionando a los que se acercaron demasiado, a los que le prestaron demasiada atención. Y una vez que el sonido les llegó, nunca se fue de verdad. Algunos trataron de ignorarlo. Algunos se mudaron, abandonando sus hogares en un esfuerzo por escapar del implacable timbre que les seguía. Pero el sonido ya los había encontrado, ya se había entretejido en el tejido de sus vidas. El sonido se hizo más fuerte. Los golpes en sus paredes más insistentes. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Uno por uno, desaparecieron. La casa se quedó. El timbre siguió sonando. Y en algún lugar,
En el interior de los pasillos abandonados, algo escuchó.